Oración a Nuestra Señora del Carmen. Promesa de la Virgen del Carmen a San Simón. Yo asistiré en vida y en muerte a quienes lleven devotamente mi escapulario o medalla. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, te honramos y te veneramos en tu milagrosa devoción de Nuestra Señora del Carmen. Te prometemos llevar con fe y sinceridad cristiana tu santo escapulario y tu milagrosa medalla. Tú, en cambio, nos protegerás en todos los momentos de la existencia y nos acompañarás e intercederás por nosotros en la hora de la muerte. Señora nuestra abogada ante la justicia divina, y muy pronto, según tu promesa, nos llevarás a la gloria del cielo. Señora y Madre nuestra, enséñanos a vivir con alegría y esperanza, a trabajar con entusiasmo y honradez, a proteger nuestras familias, a ser fieles a la amistad y a cumplir con nuestros deberes de ciudadanos. Vigila nuestro viaje por la tierra para que podamos caminar hacia el cielo. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a celebrar, hoy es las lecturas de sábado 13 de diciembre del 2025. Y nos acompañan en la sala los hermanitos de del grupo de oración. ¿De dónde es, Dorita, que nos acompañan hoy? Arborizadora Alta. De Arborizadora Alta, son bienvenidos, el Señor les bendiga. Bienvenidos todos los que están en la sala. Mil gracias, como siempre, a los que nos acompañan en la sala. Mil gracias, Dios los bendiga a los que nos ayudan a compartir el video, a los grupos, comunidades, parroquias, a donde lo estén enviando. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por compartir. Gracias por darle like, por sus comentarios, por suscribirse a los canales de YouTube. Todo esto nos ayuda a posicionar el video para que otras personas, muchas que no nos conocen, que no saben quiénes somos y qué hacemos, pues nos puedan ver, que les pueda llegar a su equipo, les pueda llegar este video. Entonces, les agradecemos a todos los que nos apoyan a posicionar el video. Dios les bendiga grande y abundantemente. Bueno, vamos a comenzar con oración. Le vamos a pedir a Papá Dios que derrame su gracia, su Santo Espíritu sobre nuestras vidas, que nos ilumine, que nos oriente. Amparito, estamos en sus manos, si no estoy mal, vamos a orar. Muy buenos días, sí señor. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te damos infinitamente gracias, Señor, por este nuevo amanecer, por esta nueva oportunidad. Y queremos colocarnos ante tu presencia, pedir esa gracia del Espíritu Santo para que ese fuego, esa llama, se encienda en nuestros corazones. Que nuestros labios arda ese fuego de tu palabra, Señor. Y permítenos abrir el oído y el corazón, nuestra mente esté totalmente abierta, inclinada a ti, Señor, para poder escuchar tu palabra, poder escuchar ese mensaje de vida que tienes para nosotros el día de hoy. Amén. Vamos a escuchar las lecturas del día de hoy. Del libro del Eclesiástico. En aquellos días surgió el profeta Elías como un fuego, sus palabras quemaban como antorcha. Él hizo venir sobre ellos hambre, y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró los cielos y también hizo caer fuego 3 veces. Qué glorioso fuiste, Elías, con tus portentos. ¿Quién puede gloriarse de ser como tú? Fuiste arrebatado en un torbellino ardiente, en un carro de caballos de fuego. Tú fuiste designado para reprochar los tiempos futuros, para aplacar la ira antes de que estallara, para reconciliar a los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Dichosos los que te vieron y se durmieron en el amor. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.
Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre querubines, resplandece, despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Dios del universo, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, cuida la cepa que tu diestra plantó y al Hijo del Hombre que tú has fortalecido. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Amén. Amén. Del Amén. Santo Evangelio de nuestro Señor según San Mateo. Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero les digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así, también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a pedirle al Espíritu Santo esa gracia, esa sabiduría, ese entendimiento, para que nosotros podamos masticar, digerir, entender, comprender su palabra, su mensaje, lo que hoy a través de esta palabra nos quiere enseñar. Bueno, vamos a compartir lo que el Señor nos ha regalado. No sé quién quiera iniciar. Muy buenos días. Muy buenos días. Dios me la bendiga. Estamos en un tiempo de espera, de esperanza. Estamos nosotros aquí en comunidad reflexionando sobre unas palabras, esperanza. Y aquí en el Evangelio se nos habla de aparentemente un fracaso. Juan Bautista y Jesús que tendrá que padecer. Mirándolo con el razonamiento humano y con la lógica errada de los sentimientos, de los sentimentalismos y los prejuicios humanos, sería un fracaso, sería una contradicción. Y yo digo, wow, pero no. Inicialmente, así, en primer momento, lo veo así. Pero ya dejándome permear por el Espíritu Santo, dejando que el Señor me ilumine, me habla de esas situaciones mías, humanas, que aparentemente, entre comillas, son fracasos, situaciones, desesperanza, problemas. Yo reflexionaba en estos días, este año 2025 para mí ha sido especial en muchas cosas, especialmente en el aprendizaje y en la fortaleza. Yo siempre le pido al Señor que me fortalezca sabiduría, que me ayude a fortalecer el carácter y obvio la fe en Él, no en lo que Él puede hacer cambiando circunstancias, sino en Él. Y que más que cambie, me ayude a cambiar circunstancias, me ayude a cambiar mi fe en Él y que cambie yo. Entonces, ya aprendí este año, en vez de decir, tuve muchas dificultades, ya tengo una frase que me regala el Señor, tuve mucho aprendizaje y mucha
pista de práctica, muchísima, demasiada, porque en Él es todo esperanza. Uno no le puede dar esperanza a una persona o hablar de esperanza muchas veces a una persona que está hablándolo coloquialmente, en la inmunda, porque a veces lo rechaza. Pero ayudándole a entender a la persona que cada situación difícil son oportunidades, crecimiento, aprendizaje, que después de que viene la tormenta, llega la calma en sobreabundancia. Después de que se pasan esas situaciones, viene lo más grande. Por ahí dice una frase de cajón, que cuando la noche se pone más oscura es cuando ya va a amanecer. Esa es la esperanza, esa es la dicha. Y si en la primera lectura nos hablaban de dicha por Elías, imagínense la dicha por Jesús, mucho mayor, mucho más grande. Eso me invita y como que renové mi esperanza, mi fe y esa confianza en mi Señor, no en las acciones de Él, que son maravillosas. Así no las entendamos humanamente, lo renovó y más como que mi corazón se hincha de alegría y más esas maripositas para abandonarme mucho, mucho más en Él, porque lo que Él tiene para mí es mucho más grande, maravilloso incluso de lo que yo crea que necesito. Él tiene grandes cosas para cada uno de nosotros y eso es maravilloso, esa es la verdadera dicha. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, Nancita. Dios me la siga. Celina, adelante. Gracias, Amparito, y muy buenos días, comunidad. Bueno, hoy a través de las lecturas observo que el Señor nos da un espíritu de ánimo, de confianza, pero aún así también nos enseña cómo es la idiosincrasia del ser humano. A través del Santo Evangelio, aquí nos muestra el Señor a través de la imagen de Juan y de Jesús. Elías, aquí los discípulos están preguntando que por qué tenía que venir Elías, por qué tenía que venir primero como un precursor, por qué tenía que venir antes un profeta para anticipar la venida del Mesías. Es como la pregunta que yo interpreto. Entonces aquí el Señor, cuando ve que los discípulos, ellos también como que están confundidos, ¿por qué? El Señor les da una respuesta tan hermosa que también nos puede pasar a nosotros. Señor, porque nosotros buscamos siempre, pero nunca encontramos la verdad. Tú nos has dicho que creamos, que todo lo que el Señor lo ha dicho se cumplirá. Esas promesas que hay consignadas a través de la palabra se cumplen y se cumplirán. Entonces el Señor aquí hace esa comparación. Vino Juan y no lo escucharon. Así pasó con Elías, porque Elías también, él, digamos, proyectó al Señor a través de la devoción, como nos lo indica la primera lectura, ahorita comentamos. Entonces, el Señor ha venido y también el Señor le va a acontecer lo mismo. Él viene en carne, Él viene, como se dice, en cuerpo y alma a que el ser humano lo vea, a que el Señor lo comprenda. Y le dice que tiene que padecer igual como lo ha sucedido a Juan el Bautista. Viene como esa analogía, cómo se proyecta el mundo a través del tiempo en esa fe, en esa espiritualidad. Cuando ellos digamos, no entendieron, no asimilaron el porqué de Elías, el Señor hizo esa comparación. Y aquí a través de la primera lectura, el libro del Eclesiástico nos lo explica de una manera tan bonita en el sentido de hacer como esa alegoría. ¿Quién era Elías? ¿Cómo vino Elías? ¿De qué manera se presentó en medio del pueblo? Y sabemos que ese profeta hizo tantas maravillas mucho tiempo atrás, antes de que viniera Juan y viniera nuestro Señor. Entonces, aquí a través de del profeta Elías, ve esa imagen que proyectó él, porque como había también, como sucede en nuestros tiempos, hay esa,
digamos, ese desorden espiritual, esa falta de fe, esa falta en el que el ser humano se envuelve más cerca del pecado que del amor, que de la misericordia de Dios. Y entonces ese profeta Elías quiere dar a entender cómo hay que hacer una conversión. Y por eso él se hace esos milagros de hacer, de llover fuego, de cómo presentarse y demostrar que la presencia del Señor tiene ese gran poder. Entonces, a través de esa forma, como Él se ha manifestado, que vino acá y fue arrebatado por ese torbellino, nos da a entender a nosotros también el Espíritu del Señor en estos tiempos también se está dando a través de su palabra. Nos está proyectando esa imagen del Dios que ha de venir, del Dios que ha de crecer en medio de nosotros, de ese Dios que ha de nacer como cualquiera de nosotros para hacerse humano y asumirnos a través de su majestad, pero todo menos en el pecado. Por eso el salmista nos está enseñando hoy: restáuranos, Señor, y que tu rostro brille y nos salve. Esas son las mismas palabras con las cuales Elías alababa al Señor como para que se manifestara. Y hoy el salmista nos lo corrobora. Qué maravilloso también cuando nosotros volvemos los ojos hacia el Señor, cuando hacemos esa reflexión: Señor, ¿en qué te he ofendido? Ayúdame, Señor, como a visualizar cuáles son mis defectos, en dónde encuentro yo mis fallas. Y dame, Señor, esa gracia de vivir más cerca de ti, que yo cada día pueda confiar, reformarme, transformarme, pero, Señor, que siempre te pueda servir como acompañando ese ser que nosotros somos, para que en una comunidad también lo pueda asimilar como lo hacemos nosotros. Amén. Gracias, Amparito. Amén. Muchas gracias, Miseli. Dios me la bendiga. Glaicita, Dios te bendiga. Muy buenos días. Dándole gracias a Dios por este espacio, por esta oportunidad, por este aprendizaje. Y me deja el recuerdo de este Adviento, del fracaso por el que pasaran tanto Juan como Jesús, hombres buenos, que a veces los lleva a uno al desánimo, a ellos los llevó al desánimo, a la desesperanza. Pero a la vez ellos tenían una gran visión luminosa, que la vida vale la pena. Es lo que hoy Dios me pone, y la vida realmente vale la pena. Y la falta de esta luz, de esta sabiduría, de esta esperanza que tuvieron tanto Juan como nuestro Señor Jesucristo, es la que nos hace falta a cada uno de nosotros para seguir, para ser esos grandes seguidores de Jesús, porque vale la pena, a pesar de que a veces pareciera que no hay una salida, donde se ven tantos desánimos, sobre todo hoy en día, de la gente joven, donde a uno le da tristeza ver que no, que tocó donde un psiquiatra, que está hospitalizado 8, 15 días, porque es que la mente no da, porque es que nada le funciona, porque es que nada le sirve, porque es que no se encuentra, porque es que no se halla. Entonces ahí es cuando uno dice: Dios mío, pero si nuestro Señor Jesucristo sufrió, padeció con valentía todas las cosas que le tocó pasar para el perdón de nosotros aquí en la tierra, que estamos haciendo como personas, como seres humanos. ¿Qué es lo que hacemos con nuestros hijos desde chiquitos? ¿Dónde está esa enseñanza? ¿Por qué no encontramos esa salida que Dios nos está poniendo en el camino? Una pregunta que dejo: ¿hay algo que dé más esperanza? Amén. Muy buenos días. Amén. Muchas gracias, Glaicita. Dios me la siga bendiciendo. ¿Alguien más? Bueno, yo no veo manera. Perdón, Dora. Dale, días. Quiero hablar un poquito sobre el Salmo.
pastor de Israel, escucha. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece, despierta tu poder y ven a salvarnos. Este canto es hermoso. Dios del universo, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña. Cuida la cepa que tu diestra plantó y al Hijo del Hombre que tú has fortalecido. El canto es hermoso, pero ¿qué tenemos que hacer? En lugar de pedir, 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 debemos dar, 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 porque ese Dios del universo sí nos escucha. Los que no escuchamos somos nosotros. Los que tenemos miedos somos nosotros. La Sagrada Escritura a lo largo, no sé cuántas veces está la frase no tengas miedo. Cuando nosotros no tenemos claro ese amor que viene de Él, pues andamos cojos, desvalidos, tristes, como lo acaba de decir Gladys, llenos de miedo, llenos de inseguridades. El Señor cada vez nos da más, pero nosotros en momentos, y algunos de nosotros, no digo que todos nos volvemos un poquito más ciegos, un poquito más sordos, un poquito más inútiles, pero porque cerramos nuestro corazón, nuestra fe, nos equivocamos donde plantamos esa fe, olvidamos de dónde venimos. Sabemos que fuimos creados a su imagen y semejanza, por eso se nos dan, cuando nos entregamos, se nos da la posibilidad de hacer todo lo que hicieron los grandes, todo. Señor Jesús les decía, harán lo que hago yo y mucho más. Pero como andamos de aquí para allá, de allá para allá, del timbo al tambo, pues bueno, dejamos escapar esos preciosos dones, esas fortalezas que también nos fueron dadas. Entonces, aquí la invitación de toda la Sagrada Escritura es a retomar la fe, a abrazarnos en fortaleza, en amor, a creer en Él para que podamos creer en nosotros, sentirnos capacitados de hacer lo que tenemos que hacer. Es tiempo de amor, de entrega, de cobijo unos con otros. Es como siento que la Sagrada Escritura me habló hoy. Amén. Amén. Muchas gracias, Dorita. Bueno, entonces quiero compartirle lo que el Señor me ha regalado hoy. Hoy a través del eclesiástico nos habla de ese gran profeta, Elías. Y sí, como ya lo dijeron, nos explica cómo surgió. Fue como fuego con sus palabras que ardían en llama. Y que sí, que del cielo hizo caer fuego 3 veces por la palabra del Señor. También nos relata que fue arrebatado con un torbellino, un carro de caballos ardiente. Y también nos relata que fue asignada la misión para él de reprender los tiempos futuros, aplacar la ira antes de que estalle, reconciliar a padres con hijos, restaurar las tribus de Jacob. Este pasaje definitivamente nos permite identificar al profeta Elías como un gran poderoso intercesor, precursor, fiel del Mesías, cuya vida de él para nosotros es un ejemplo a seguir, pues es una promesa de restauración y vida para el pueblo de Dios, para todos nosotros. Si nosotros escuchamos, colocamos en práctica, lo seguimos, vamos a hacer esa restauración que Dios permite. Y lo decía Dorita, el Señor permitirá hacer grandes cosas.
El Evangelio, el Salmo también nos dice, oh Dios, restáuranos. Nos habla de restauración. Que brille tu rostro y nos salve. Si nosotros dejamos que el Señor toque nuestra vida, Él nos va a restaurar para que nosotros podamos salvarnos y salvar a otros. Y por eso dice que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste, y que no me aleje de ti, y danos vida para que invoquemos tu nombre. En este salmo es una invitación a tomarnos de la mano del Señor para ser capaces de andar con Él, porque realmente Él es el único que da vida. Vida a lo que ya estaba muerto. Él es el que restaura, el que levanta. Y en el Santo Evangelio, pues qué bonito, porque Jesús siempre nos invita a subir, ir a la montaña. Y Él ya baja cuando le habla con los discípulos y le cuenta. Ellos dicen que por qué tiene que venir Elías, y Jesús le confirma que Elías ha venido a renovar todo. Pero añade que Elías ya estuvo presente, pero no lo reconocieron, sino que hicieron con él lo que quisieron. También los discípulos en ese momento entienden que les está hablando de Juan el Bautista como el nuevo Elías, que vino a allanar el camino. Jesús en ese momento les compara, Él les dice, compara el destino de Juan, todo su sufrimiento, todo lo que padeció, con el de Él. Y Él les dice en ese momento, así el Hijo del Hombre tendrá que padecer a manos de ellos, comparando ese rechazo, el sufrimiento de Juan con su pasión y muerte. En este pasaje, nos enseña que Dios a menudo actúa en forma inesperada. No siempre vamos a ver grandes milagros a través de las personas, momentos que a veces nosotros no reconocemos como divinos. El Señor nos coloca a muchas personas y nosotros decimos, no, ese que va a tener, no. El Señor hoy ahí, a los discípulos necesitaron esa revelación, que el Señor les explicara. Pero también nosotros el día de hoy necesitamos de esa fe profunda, de poder escuchar y entender su palabra, de poder tener ese encuentro personal con Jesús y vivir con Él diariamente en nuestra vida, poderlo tener, poder compartir esos fracasos, como lo decía Nancita, fracasos que son para crecimiento, fracasos que de pronto ese sufrimiento que sufrió Juan o Jesús a muchos asusta, pero es un paso para comprender la vida de la resurrección de Él. Y esto nos invita a no desanimarnos, a no desesperanzarnos, sino a vivir, a sentir que vale la pena vivir con Jesús. No importa el dolor, los fracasos, la enfermedad, no importa nada de eso, eso es pasajero. Pero la resurrección sí nos permite vivir una vida nueva, llena de esperanza, con una promesa de gozo, alegría para esa vida eterna, para caminar en ese camino hacia la salvación, hacia la vida eterna. Pero no debemos caminar solos, debemos caminar siempre en racimos, siempre dejarnos llenar de ese Espíritu Santo, y que nuestras palabras sean así como Elías. Definitivamente ese profeta ardía, tenía esa llama, se sentía ese fuego. No sé si alguno de nosotros en algún momento, pues yo sé que el Espíritu Santo ha llenado nuestro corazón, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra vida, y hemos podido sentir ese fuego, como arde el corazón, como se llena, como se vive la presencia de Él. Por eso, cuando el amor habita en el corazón,
La presencia nunca se pierde, su presencia siempre está en nosotros. Debemos nosotros permitir que sea Él el que nos enseñe, nos permita vivir esa experiencia maravillosa con Él, del amor, de la fe. Dejémonos impregnar, dejémonos llenar de ese fuego, de esa esperanza, de ese Espíritu Santo, para que nosotros podamos allanar el camino, como Juan Bautista, con muchos, para que vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. No sé si alguien más o le damos la palabra a Normita. Parece que no. Norman. Gracias, Amparito. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. A veces entender las escrituras no parece fácil, porque las escrituras pareciera que no tuvieran un tiempo, pareciera que no tuvieran un tiempo. Y es que para poder entender el tiempo o los tiempos de la Biblia, sí vale la pena leerla, sí vale la pena estudiarla un poco y conocerla un poco. Un dato importante que es necesario que aprendamos o que entendamos es para qué permitió Dios que todos los personajes del Antiguo Testamento vivieran lo que vivieran. ¿Para qué? La pregunta sería, ¿para qué? Entonces, cuando nos ponemos a analizar los personajes del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, ahí viene Israel, y luego también aparecen los profetas, Elías, Isaías, Ezequiel, Daniel, y aparecen los reyes, David, Saúl, Salomón. Entonces uno comienza a analizar, uno va conociendo esos personajes. Y cuando ya uno los conoce, uno entiende que todos esos personajes son una prefiguración del que ha de venir. Por eso preguntaba, ¿para qué? El para qué. No es un accidente, no es casualidad, no es porque sí. ¿Por qué Dios llamaba a Abraham a vivir en una tierra prometida, sacándolo de Ur de Caldea, que era una tierra de paganos? ¿Para qué? ¿Para qué le promete un hijo que va a nacer en la ancianidad? ¿Y para qué sucede y Isaac vive todo lo que tuvo que vivir, que subir a la montaña con la madera a sus hombros, y que su papá lo iba a sacrificar, y que bueno, y vino el ángel y toda esa historia? Y luego nace Jacob con su hermano Esaú, que era mayor, y todo lo demás. Y de ahí viene, y de Jacob nacen las 12 tribus de Israel, y ya entonces ya no es Jacob, sino es Israel, y vienen las promesas. Y todas esas historias del Antiguo Testamento que a la gente se le hacen confusas porque la gente no logra entretejer toda esa historia, sino que como cosa rara, por el facilismo, pues lo toman todo por separado. Abraham por separado, Isaac, Jacob, Moisés, todo por separado. Entonces, y no entienden que todas esas figuras del Antiguo Testamento, hombres y mujeres, todas las figuras son un reflejo anticipado, una prefiguración de lo que ha de venir. Entonces, ¿cuál era el papel de recordar a esos personajes? ¿Cuál era el papel de escribir la historia de esos personajes? Su historia con Dios, su relación con Dios, lo que Dios les había dicho, lo que ellos habían terminado haciendo.
Pues todo eso eran signos, yo se los decía, creo que antier, todas esas experiencias eran signos. A través de esos signos, la gente va a poder entender, o sea, voy a decirlo de esta manera, las personas nacen, tienen unas experiencias y mueren y quedan en el pasado, pero el signo permanece, el signo prevalece. El signo de Moisés, salvado de las aguas, prevaleció y se hizo vida en Jesús, salvado de la muerte. El signo de Jacob se multiplicó con sus 12 hijos en las tribus y creó un gran pueblo. El signo prevaleció. Jesús instituye a 12 y se extiende por el mundo entero como nuestra Iglesia Católica. Bueno, y aquí me podría quedar hablando de todos los personajes del Antiguo Testamento. Pero entonces, ¿para qué? ¿Para qué vivieron todo eso? ¿Para qué Dios permitió que vivieran todo eso? Para que fueran signo para nosotros, para que fueran un signo. Entonces, quienes leen, quienes conocen y quienes estudian la historia de los personajes del Antiguo Testamento, lo que tienen que lograr es descubrir el signo que está dejando, o los signos que está dejando esta persona. Hoy se nos habla de Elías, y Elías hizo una cantidad de signos y él fue un signo, ¿sí? Entre esos, el haber sido llevado en un carruaje de fuego al cielo, entre tantos signos. Hasta el mismo Juan se convierte en un signo, el último signo del Antiguo Testamento. Dice que cuando bajaban del monte los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Además que había una profecía en que se decía que antes de que viniera el Mesías tendría que venir Elías o volver Elías. Aquí hay un detalle, mis hermanos, que de pronto no está explícito en el texto, y es que los escribas, si no estoy mal, si no me equivoco, bueno, para no equivocarme, había un grupo religioso en la época de Jesús que creían en la reencarnación. Ellos no creían en la resurrección, creían en la reencarnación. No creo que eran los saduceos los que no creían en la resurrección. Los saduceos, si no estoy mal. Entonces, los escribas aquí simplemente están diciendo lo que dicen los saduceos, que antes de que venga el Mesías, tiene que reencarnarse Elías. Y Jesús no se va a poner en peleas con esto. Y él les contestó, Elías vendrá y lo renovará todo. Mire que dice como si estuviera hablando del futuro. Pero os digo que Elías ya ha venido, ahora está hablando del pasado. Por eso es que a veces es difícil entender la palabra. Pero Elías ya ha venido y no lo reconocieron. Reconocieron. ¿Por qué reconocerlo? Porque ya lo conocían. ¿Dónde lo conocían? En las escrituras. ¿Dónde lo conocían? En la historia. Entonces, Juan venía a replicar algunos de los signos que había hecho Elías. Ahora, si nos ponemos a conocer la vida de Juan y a estudiar la vida de Juan, a lo mejor le faltó muchísimo para poder reproducir y para poder... Sabemos que vestía con piel de camello, que vivía en el desierto, que se alimentaba de leche de cabra y de langostas. Fue el precursor del bautismo. Él fue el que comenzó a bautizar a la gente en agua. Pero la verdad es que no se habla mucho. Lo más relevante de Juan era su manera de predicar. Su manera de predicar. Hablaba de la conversión y le decía a la gente así abiertamente, raza de víboras hipócritas. Tienen que cambiar, ya está puesta el hacha
para tumbar el árbol de raíz o algo así, decía Juan. Entonces, Elías también tenía una manera de predicar muy fuerte. Juan viene a replicar esa manera de predicar. Entonces, por eso dice, pero os digo que Elías ya ha venido, dice en Juan, y no lo reconocieron, no reconocieron el espíritu de Elías. Hablemos del espíritu, no hablemos de la persona como tal. No digamos que es que Elías se reencarnó en Juan, porque nosotros los católicos no creemos y los cristianos no creemos en la reencarnación. Nosotros creemos en la resurrección. Ah, pero sí perfectamente el mismo Espíritu Santo que Dios le había dado a Elías, se lo puede dar a Juan para que Juan también haga los signos que hizo Elías. De todas maneras, el ministerio de Juan fue muy cortico. Fueron tan solo 3 años. Pasaron volando, lo metieron a la cárcel y murió decapitado. Entonces, tampoco le podemos pedir mucho a Juan porque el servicio que prestó fue demasiado corto. Pero bueno, lo cierto fue que los estudiosos, los escribas, los que conocían las escrituras, los que leían todos los días las escrituras, no lograron reconocer en Juan el espíritu de Elías, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Es decir, tienen las escrituras a la mano, las estudian, las conocen, las leen todos los días y aún así no las entienden y no las interpretan correctamente para poder entender lo que se viene, porque todas las escrituras son signos en el pasado de lo que se viene. Por eso dije, ¿para qué permitió Dios que vivieran todos esos personajes del Antiguo Testamento, vivieran lo que vivieran? Pues para que nosotros ahora, después, pudiéramos entender los propósitos de Dios. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros hacer hoy en día? Pues precisamente saber interpretar las escrituras. No es solamente leerlas, no es solamente sacar una enseñanza bonita o una enseñanza emocional. No solamente es eso. Es importante, sí, y es valioso para el presente. Es bonito decirle a la gente, ánimo, ten fuerza, sé valiente. Bueno, decirles muchas cosas bonitas, palabras bonitas en medio de los problemas de hoy, de las dificultades de hoy. Claro, todo eso es bonito, pero a nosotros no nos van a salvar las cosas bonitas, no nos van a salvar las emociones, no nos van a salvar los sentimientos. Nos va a salvar conocer la verdad, interpretarla correctamente y saber discernirla para los tiempos presentes. Así como se cumplieron todas las cosas que el Señor hizo en los profetas del Antiguo Testamento, en nosotros se va a cumplir todo lo que el Señor dijo e hizo en los profetas del Antiguo Testamento, en Juan, en Jesús, en los apóstoles y hasta nuestros días. Entonces tenemos que entender, ¿y esto hoy en día qué? Entonces, hoy en día, ¿qué signos nos envía Dios? Tenemos el signo de la palabra de Dios y la historia de todos esos personajes bíblicos. Gloria a Dios. El signo más grande que tenemos hoy en día, el Espíritu Santo. Ese fue el que no reconocieron los escribas. No lo reconocieron en Juan y no lo reconocieron en Jesucristo y por eso lo mataron. Y muy probablemente no lo van a reconocer en nosotros, porque alguien podría decir, no, pero nosotros no le estamos haciendo daño a nadie, no le hacemos mal a nadie. ¿Por qué no nos dejan hacer aquí? ¿Por qué no nos dejan hacer allá? ¿Por qué no nos quieren aquí? ¿Por qué no nos quieren allá? Como lo decíamos en esta semana. ¿Por qué nos odian tanto? No le estamos haciendo daño a nadie, le estamos enseñando, predicando, orando por ellos. En el nombre de Jesús procuramos ejercer nuestros carismas, no más. Pero no, la gente no puede reconocer el espíritu de Elías. La gente no puede reconocer el espíritu de Dios en Juan. La gente no pudo reconocer el espíritu de Dios en Jesús. No nos afanemos, no nos preocupemos. Tampoco en nosotros lo van a reconocer. Al fin y al cabo, no somos ni mejores ni más grandes que ellos. En la primera lectura, entonces, en el libro del Eclesiástico, Coelet
nos ayuda a entender mejor a Elías. ¿Por qué? Porque yo estoy casi seguro que Elías hoy en día, hoy, estoy hablando del año 2025, el espíritu de Elías se ha venido a manifestar en la iglesia. Ya no solamente en un personaje, Juan, sino se vino a manifestar en la iglesia. Desde el año 1966 o 65, a partir del Concilio Vaticano II, el espíritu de Elías se mueve en la iglesia, en algo que se llama renovación católica carismática. Y el espíritu de Dios se está manifestando en todas estas áreas. Y vino para toda la iglesia, para renovar toda la iglesia. Por eso es tan importante entender lo que terminaba diciendo el Evangelio, ¿no? Elías vendrá y lo renovará todo. Es el espíritu de Elías, es el espíritu de la renovación. El espíritu de aquel carismático. Entonces ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es lo que nosotros... Yo recuerdo que cuando Elías tenía un discípulo que se llamaba Eliseo. Y cuando Elías se iba a ir, va a ser llevado al cielo en un carruaje de fuego. Elías le dice a Eliseo, pídeme lo que quieras, te lo concederé. Algo así más o menos le dice. Y Eliseo le dice, dame una doble porción de tu espíritu. Doble porción. Una doble porción de tu espíritu. Una doble porción. A ver, sinceramente yo nunca vi a Eliseo, haciendo lo que hizo Elías. Pero si Eliseo viviera en estos tiempos, diría, aquí no se nos dio una doble porción, aquí se nos dio muchísimo más. ¿Por qué? Porque ahora no tenemos a un profeta, tenemos a muchos profetas. No tenemos un predicador, tenemos muchos predicadores. No tenemos una persona haciendo milagros, tenemos muchas personas haciendo milagros y misionando y predicando la palabra de Dios y sanando enfermos y expulsando demonios. ¿Me estoy haciendo entender, mis hermanos? Lo que estamos viviendo nosotros desde el 65 o 66 para acá, hasta hoy, es el profeta Elías que tenía que venir. Es decir, se está repitiendo el signo. Repito lo que estoy diciendo. Se está repitiendo el signo. Así como Juan tenía que venir antes de que Jesús viniera en carne, ahora el espíritu de Elías viene antes de que venga Jesús por segunda vez a la tierra. Entonces no es casualidad. El texto nos está tomando desde el Antiguo Testamento y nos está mandando a la eternidad, a la esperanza y a la confianza escatológica de la que hablábamos la semana pasada en el futuro. El Espíritu de Dios ya vino y lo renovó todo. Vino a renovar la iglesia, vino a restaurar la iglesia. Renovó los sacramentos, renovó la manera de predicar, renovó la manera de orar, renovó la manera de convivir y va a seguir renovando. Va a seguir renovando, va a seguir actuando, va a seguir haciendo, preparando al pueblo de Dios y preparando a la iglesia para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los signos hay que aprenderlos a leer, mis hermanos. Así también el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Todos vamos a padecer, pero tenemos una fe y una esperanza en el Señor. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Y vamos a tomar Eclesiástico para saber más o menos cuáles son las características de ese espíritu de Elías. En aquellos días surgió el profeta Elías como un fuego. Sus palabras quemaban como antorcha, predicación. Hizo venir sobre ellos hambre y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró los cielos y también hizo caer fuego 3 veces. Qué glorioso fuiste, Elías, por tus portentos. Dice la palabra de Dios en Santiago, si no estoy mal, capítulo 5, más o menos verso 17, que Elías oró y el sol se paró. Elías oró y el sol se detuvo. Sería bueno investigar científicamente si en algún momento ha llegado a suceder algo o hay algún vestigio de que haya podido suceder algo similar.
Qué glorioso fuiste, Elías, con tus portentos. ¿Quién puede gloriarse de ser como tú? El profeta más carismático del Antiguo Testamento, Elías. Fuiste arrebatado en un torbellino ardiente, en un carro de caballos de fuego. Tú fuiste designado para reprochar los tiempos futuros, los tiempos futuros. Así como en el Antiguo Testamento no reconocieron a Elías, así como en el Nuevo Testamento no reconocieron a Juan, hoy no reconocen la renovación que el Señor vino a hacer a la iglesia. Los mismos. Tú fuiste designado para reprochar los tiempos futuros, para aplacar la ira antes de que estallara, para reconciliar a los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob, renovar la iglesia. Dichosos los que te vieron y durmieron en el amor. Tremendo, mis hermanos. Con Elías vemos pasado lejano, pasado cercano en cuanto a Jesús, presente y hasta vemos el futuro. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. De alguna manera lo que está diciendo el Salmo es, Señor, que podamos vivir el espíritu de Elías también nosotros. Pastor de Israel, escucha. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece, despierta tu poder y ven a salvarnos, le está diciendo a Dios, ¿no? Dios del universo, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. O sea, está diciendo el Salmo, envía, Señor, tu espíritu, envía el espíritu que le diste a Elías, y ese debería ser nuestro clamor. Señor, danos una doble porción del espíritu que le diste a Elías, a cada uno de nosotros. Y danos fuerza para predicar, para sanar, para expulsar demonios, para instaurar tu reino. Cuida la cepa de tu diestra, que tu diestra plantó, tu iglesia, y al Hijo del Hombre que tú has fortalecido. Que tu mano proteja a tu escogido, a tus escogidos en este caso, porque la iglesia es cuerpo místico de Cristo. En este caso, cuida a tu escogido. Al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, perdón. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Que el Señor en esta Navidad nos dé el espíritu de Elías. Que el Señor en estas misiones que vamos a comenzar ahorita el 16 nos dé el espíritu de Elías. Que el Señor derrame su gracia, que el Señor envíe su poder sobre nosotros. Y que también, así como Elías en el pasado y Juan en el momento de Jesús, de la misma manera también nosotros nos convirtamos en signos del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Repito, que también nosotros hoy nos convirtamos en signos del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, actuando bajo la gracia, bajo la unción, bajo la fuerza, bajo el poder del Espíritu Santo que Dios le dio a Elías. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, mis hermanos. Amén. Muchas gracias. Que Papito Dios, Señor, renueve nuestra vida y que el Espíritu Santo mueva nuestro corazón, todo nuestro ser, para poder ser esas llamas, ese fuego, para poder seguir allanando el camino, Señor, para muchos. Papito Dios, gracias por ese llamado, gracias por esa promesa, gracias por todo lo que nos das diariamente a través de su palabra, porque nos alimentas cada día más y nos fortalece. Gracias porque eres tú el que da ese soplo de vida, porque solo tú das vida donde había muerte. Gracias, Papito Dios. Gracias, Mamita María, por esta mañana, por estos momentos. Dejamos nuestras familias y a cada uno de nosotros nos quedamos en tus manos para que siempre nos presentes a tu Hijo, nos dejes allí. Si en algún momento queremos salirnos de tu redil, del redil de tu Hijo, nos lleves nuevamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
como en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que nos dejemos impregnar del Santo Espíritu de Dios. Amén. amén, para que con la gracia del Espíritu Santo nosotros podamos tomar ese espíritu de valentía, de, de amor, de fortaleza, para poder llegar a muchos y poder enamorar y traerlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor bendiga a nuestras familias y a cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Invitarlos a los grupos presenciales. Allí realmente es donde cada uno de nosotros, el Señor aviva ese espíritu y nos enseña a conocer más de Él cada día. El día lunes en Subia y en Fusagasugá. El día martes en Eduardo Santos, el día miércoles en San Cristóbal y en San Cristóbal. El día jueves en Castilla, el día viernes en Arbolizadora Alta y Bosa y el día sábado en el norte. Allí también hay números en donde se pueden comunicar para algunas sugerencias. También invitarlos a las 3 de la tarde al Santo Rosario. Todos los días se hace por una intención diferente a las 3 de la tarde. También seguirlos invitando para que con sus donaciones la palabra se pueda extender para las misiones. Ahorita ya se están necesitando misioneros para ir a Pía, a Risaralda, para llevar el mensaje allí donde los sacerdotes no alcanzan, son tantas sus veredas que no alcanzan a ir a todas. Pero entonces el Señor tiene misioneros y ellos pueden ir, cada uno de nosotros podemos ir a llevar la palabra. Está dirigida por Norman Munevar y el teléfono está ahí en pantalla, 301-551-2161, a nombre de Milena Bermúdez. También se está haciendo la campaña, un regalo para un niño, una sonrisa. La sonrisa de un niño paga y es el pago y la felicidad para todos aquellos quienes misionamos para que estos niños puedan tener un regalo. Ese gozo, esa alegría al romper, al recibir ese regalo es maravilloso. De verdad que invito a todo el que quiera, pueda y nos pueda colaborar con un regalo. Dios se lo va a multiplicar, porque la sonrisa de un niño es, mejor dicho, no se compra. Es hermoso al verlos, ellos felices con ese regalo. Y no solo eso, enseñar la palabra y enseñarles como Elías, con ese fuego ardiente, el amor del Señor. Muchas gracias para todos por estos momentos. Que el Señor me los bendiga y de un feliz fin de semana.